Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una rosca de Pascua con 1 kilo de harina. Me voy a sacar todo esto antes de que me critiquen por amasar con anillos. Y la vamos a hacer bien fácil. Miren, ya tengo preparada acá una taza común y corriente para que esto nos sirva de medida. Porque si uso la balanza, muchos se quejan, me dicen que no tienen balanza y que lo quieren con medidas de taza. Así que ahí está. De todas maneras, en la descripción del video les voy a dejar las medidas en gramos porque también se quejan porque uso taza. Entonces, bueno, para que todos estén felices y contentos, vamos a hacerlo así. Miren, vamos a usar 1 kilo de harina. Esta es harina 3 ceros, porque es la que conseguí, pero pueden usar 3 ceros, 4 ceros. Lo importante es que no sea harina leudante, que sea harina común. Y vamos a sacar un montón de roscas de acá. Si ustedes quieren sacar menos roscas, dividan los ingredientes y no hagan tantas. Yo porque voy a hacer muchas ahora, voy a regalarle a todo el barrio más o menos. Pero bueno, hacemos así, hacemos un huequito en el centro y acá vamos a poner, miren, voy a usar manteca o mantequilla como le llaman en otros países. Son 200 gramos porque es 1 kilo de harina. Si ustedes quieren hacerla más económica, pueden usar 200 mililitros de aceite. Por supuesto que les va a cambiar un poco la textura, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer no hay ningún problema, sí se puede hacer. Por supuesto que es el aceite de girasol, no aceite de oliva porque les va a quedar con gusto fuerte. Bueno, ahora vamos a poner también 4 huevos. Miren, estos huevos son muy grandes, entonces después vamos a tener que ver el tema de la leche, porque lleva 300 de leche. Entonces, como estos huevos son tan grandotes, vamos a tener que ver ese tema, si entran los 300 de leche o no. Por eso siempre lo que sea de líquido lo van a ir poniendo al último y al tanteo. Bueno, ahí tenemos los 4 huevos. ¡Ah! Se me fue un pedazo de cáscara. ¡Qué asco! Bueno, ahí está. Listo, los 4 huevos. ¿Qué más? Vamos a poner... Vamos a poner esencia de vainilla, un buen chorro, porque como les digo, esta es mucha la cantidad de harina. Y la levadura. De levadura vamos a poner 20 gramos, o sea que serían los 2 sobres, porque cada sobre trae 10 gramos. Voy a empezar a unir esto un poquito antes de seguir agregando más ingredientes. Bueno, el azúcar lleva 300 gramos de azúcar. ¿Cómo se guían con la taza? Es 1 taza y media. ¿Por qué? Porque las tazas tienen más o menos 200 gramos. Entonces, si ustedes ponen 1 taza y media, van a ser los 300 gramos de azúcar. Y antes de que me digan, ay, eso va a quedar muy dulce, no me gusta, mucha azúcar, el veneno blanco. Sí, bueno, es una rosca y es así. Esto no es una comida light, es una rosca, chicos, es así se hace. Y si la hacen con estas cantidades, ustedes van a ver que después no les va a quedar extremadamente dulce. Va a quedar dulce, normal, como cualquier rosca de Pascua. Bueno, vamos a integrar bien esta parte y vamos a ir poniéndole la leche, pero de a poco. La leche también son 300 mililitros. Esta es la misma cantidad de leche que de azúcar, pero como yo les dije, a la leche se la voy a ir agregando de a poquitos, no toda de un topetón. Así que para que se guíen, es 1 taza y media de leche también, pero agregamos de a poco. Y así es como tiene que quedar, ¿ven? ¿Ven que está bien lisita? No se notan como pedazos de manteca ni nada. Bueno, así tiene que quedar. Yo la amasé como 5 minutos por ahí.
Y ahora mismo ya la vamos a dividir en la cantidad de roscas que vamos a sacar. Miren, yo les voy a mostrar, acá tengo estos moldes, son moldes de papel que ya son, están listos para rosca, pero si ustedes no tienen de estos pueden usar los Savarin, los comunes. Y acá vamos a poner para hacer las roscas. Yo voy a sacar 6 roscas. El tamaño que tienen es como de una mano, pero grande. Así que los voy a cortar. Bueno, lo voy a cortar por la mitad primero. Y ahora lo hago como un chorizo y lo vuelvo a cortar. Ahora lo voy a cortar en 3 para que me queden las 3 roscas. 1, 2 y 3. Ahí tengo mis 3 rosquitas por un lado. Y ahora 3 roscas más. 1, 2 y 3. Si ustedes van a hacer para vender, pueden pesarlo para que todas queden exactamente iguales. Bueno, lo que hago ahora es simplemente un choricito. Y acá yo sí le pongo un poquitito de spray y ponemos adentro el choricito. Esto va a crecer. Van a ver que va a crecer bien y va a ocupar. Ahora parece súper insignificante esta rosca, pero ya van a ver que esto va a crecer y va a quedar buenísimo. Y si no queda buenísimo, no importa, lo comemos igual. Bueno, esta. Voy a hacer lo mismo con las 6. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Bueno, ahora ya con todas estas roscas, lo que voy a hacer es taparlas con 2 repasadores que estén limpios. Y si, por ejemplo, hoy en Córdoba está haciendo un poquito de frío, entonces voy a prender el horno bien bajito para que la casa esté un poco más cálida y las roscas se eleven. Pero bueno, si no, pueden dejarla simplemente sin prender el horno, les va a demorar un poquito más, pero no hay ningún problema. Y bueno, los voy a dejar así, nos vemos en un rato, yo les voy a decir cuánto me demoraron a mí. Me voy a poner a lavar todo lo que ensucié y nos vemos en un ratito. Bueno, estuvieron leudando como 1 hora y media y ahora les voy a poner unos copetitos de crema pastelera. La receta de la crema pastelera se las voy a dejar acá arriba en la tarjeta para que pasen a verla. Esta crema pastelera se hace en el microondas en apenas 4 minutos. Es bien rapidita de preparar. Y ahora le pongo unas cerezas. Y lo vamos a mandar al horno 180 grados. Y así salieron del horno, miren qué bonitas que están. Yo las pincelé cuando salieron del horno con un poquito de almíbar, que lo hice simplemente poniendo en una cacerolita partes iguales de agua y de azúcar y dejándolo hervir durante 4 a 5 minutos. Después lo pincelé y ahora lo estoy poniendo un poco de coquito rallado. Le pueden poner también unos hilos de chocolate, pero la verdad que ya es muy tarde, estoy cansada y ya me quiero ir a dormir.
así que no le voy a poner chocolate, pero ustedes sí lo pueden hacer. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en bolsitas. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away.